partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con Edilma Pereira, editora económica de la revista, y Larisa Pisano, editora política de la revista, vamos a analizar el tema del día en las noticias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y en nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 22 de agosto y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Un verdadero remesón provocó esta mañana un trino lanzado a las 6 de la mañana por el senador Álvaro Uribe Vélez, en el que planteaba un aumento extraordinario del salario mínimo. En un escueto texto, el expresidente enmarcó su propuesta en los mensajes de su partido durante la campaña presidencial, que prometían un Estado austero y transparente, con menos impuestos y más ingresos para los trabajadores. Uribe anunció además que esta iniciativa hace parte de un proyecto de ley que precisamente hoy radicará en el Congreso. Edilma, esto se ha convertido verdaderamente en una noticia revolucionaria hoy, casi que pues es el tema que ha copado toda la agenda informativa. Se esperaba que el senador Álvaro Uribe, o el uribismo en general, propusiera esto a tan pocos días de haber iniciado su gobierno. Cristina, fue realmente una cosa pues sorpresiva para los empresarios, para los gremios y para muchos analistas económicos, especialmente porque en los últimos días, si ustedes se han fijado, el gobierno después del empalme ha dicho que la situación fiscal está muy compleja, pues, y que el Banco de la República ha anunciado que por fin ya está la inflación controlada. Entonces mucha gente está preocupada que este tipo de anuncios del senador Uribe termine afectando pues estos dos frentes, que es la inflación por un lado y por el otro lado el tema fiscal, pero sobre todo porque pues él es conocedor de que este tipo de decisiones arrancando un gobierno pueden ser muy difíciles de manejar hacia adelante, porque ningún empresario, ningún empresario va a salir a decir, ay, no, estoy en contra de un aumento extraordinario en el salario mínimo, y sí va a tener un efecto muy, muy serio pues, en las cuentas del gobierno. Larisa, ¿cómo se recibió esta noticia o este anuncio de Álvaro Uribe en la clase política? ¿Sorprendió también del mismo modo como lo hizo con los empresarios? Sí, incluso tengo entendido que también hubo sorpresas en sectores del gobierno nacional, que pues además de ser parte del mismo partido político del presidente Uribe, pues no tenía conocimiento profundo acerca de esta iniciativa. Creo que no tenía conocimiento ni la ministra del Trabajo ni la ministra del Interior sobre la posibilidad de que el presidente Uribe radicara esta iniciativa. Pero sobre todo la pregunta en el mundo político tiene que ver con la viabilidad, con lo que señalaba Edilma, de qué tan posible es romper un protocolo de fijación del salario mínimo, que se hace por concertación entre empleados y empleadores, y adicionalmente hasta qué punto el Congreso tiene la capacidad de tomar una decisión tan técnica basadas en criterios como productividad, aumento de la inflación y de sustentar una decisión de carácter político a partir de esta propuesta que muchos han calificado como de populista. Horas después de que el expresidente publicara su trino, hizo un video en el cual explica un poco mejor cuáles son los alcances de lo que él llevaría al Congreso. Yo les propongo que escuchemos las palabras del expresidente. Durante la campaña, el hoy presidente, el doctor Iván Duque, nuestro candidato, nuestros precandidatos, quienes aspiramos al Congreso, le propusimos al país, en nombre del Centro Democrático, un Estado austero, transparente, menos impuestos, estabilidad para las empresas y mejor salario mínimo para los trabajadores colombianos. Nosotros creemos que este país no puede seguir amarrando la creación de empleo, que necesitamos crear empleo de calidad. Por eso se ha propuesto bajar los impuestos a las empresas, al mismo tiempo dar garantías de estabilidad y, como requerimos, mejorar, dignificar la remuneración de los trabajadores, propusimos, y es lo que venimos a honrar hoy, que se aumente el salario mínimo de los colombianos de manera extraordinaria en una ocasión.
El proyecto otorga esa facultad al presidente de la República, pero además esa facultad conlleva la posibilidad de que el presidente defina que ese aumento debe impactar, por supuesto, las prestaciones sociales, las cotizaciones de la seguridad social, pero que los otros indicadores sobre los cuales tenga impacto el salario mínimo, esta porción de aumento extraordinario, si el gobierno lo define, no tenga impacto sobre esos indicadores. Y además, para evitar presiones inflacionarias que puedan anular el efecto de este aumento extraordinario, se propone que inicialmente se ahorre en los fondos de cesantías para que no salga a la corriente monetaria. Edilma, vemos que el expresidente pues puntualiza uno de los puntos de cómo haría aplicable esta reforma. ¿Qué puede resaltar usted de la intervención que él hace en este corto video? Cristina, un tema que ha llamado mucho la atención incluso en redes sociales es esto que menciona de que para no hacer inflacionario, acuérdese que él dice que propone un aumento extraordinario en el salario, pero no dice en qué monto. Y dos, dice que pues hay que prever el tema de que la inflación no se suba y que tampoco tenga ese efecto fiscal. Sin embargo, la fórmula que utiliza es que ese aumento se iría a las cuentas de cesantías. Entonces, en redes sociales, muchos asalariados han criticado que cómo así, pues que un aumento vaya a los fondos de cesantías y critican que es pues volver ese dinero al torrente del sistema financiero y que en términos reales no le llegaría pues a los asalariados, o sea, no tendría un efecto directo. Entonces es un poco extraño, ¿sí? Que proponga eso, pues porque tendría un efecto casi nulo. Y el otro tema es que hacer este tipo de propuestas suena muy populista, como decía Larisa, pero en términos efectivos puede terminar afectando el empleo, que ustedes saben que la tasa de desempleo de junio fue una de las cifras más altas, viene creciendo en los últimos meses, fue en términos de las 13 principales ciudades fue de 11,1%, y en la total nacional fue 9.1%, mientras que el año pasado había sido de solo 8.7%. El desempleo está subiendo y aumentar la base y aumentar el salario mínimo también sin una concertación con los empresarios puede ser muy nefasto, pues puede ser nefasto para el tema del empleo. Pero además también para la formalización laboral. Se venía trabajando en temas de que cada vez más empleados tuvieran todas las garantías de seguridad social y resulta que entre más encarezca el costo del empleo, pues menos empresas van a estar dispuestas a formalizarse, ¿sí? Entonces eso también puede ser un golpe importante. Y de fondo es que los aumentos salariales también se hacen, Fedesarrollo dice que este no es un momento conveniente porque se hacen cuando hay más productividad y la medición de productividad dice que en los últimos años no ha estado por más de 0.5%, entonces no es el momento pues más adecuado para hacer este tipo de anuncios. Edilma, hay un punto importante que usted tocó al comienzo de este podcast y tiene que ver con la inflación. Muchas de las advertencias que ha dado el sector económico es que este aumento hecho de este modo puede llegar a no ser real porque a la gente se le iría pues el dinero que recibe en aumento en la inflación que esto produciría. ¿Cómo es esa correlación que hay entre aumentar el salario mínimo y la lucha que se está dando, especialmente el Banco de la República, en lograr bajar la inflación? Sí, es que justamente ya el Banco de la República, recuerden ustedes que el año pasado, el Banco de la República hasta el año pasado había tenido que subir las tasas de interés para controlar la inflación, que estaba por encima del rango meta, que era entre 2 y 4%, estuvo por encima del 4%, y eso es, pues dicen que la inflación es el impuesto más caro que tienen que pagar, sobre todo las familias más pobres. Entonces, ya por fin el Banco de la República había logrado con su política monetaria bajar la inflación y esto genera un golpe porque es más dinero en manos de la gente y pues si no hay productividad, eso impacta directamente y va a generar mucho más gasto y tiene que entrar el Banco de la República nuevamente con su política monetaria, subir tasas y a utilizar otras estrategias para controlar la inflación. Larisa, algunos congresistas como Armando Benedetti y Alexander López han dicho que se trata de una estrategia de zanahoria y garrote.
Zanahoria pues por lo que tiene que ver con los trabajadores y Garrote por la reforma tributaria que se viene. ¿Usted qué percepción tiene de esta afirmación pues de congresistas que vienen de polos tan distintos como Benedetti y López? Sí, yo creo que esa es una buena suspicacia. Es decir, la semana pasada hubo un gran revuelo por las declaraciones del ministro Carrasquilla en el sentido de la eventualidad de subir impuestos para algunos sectores de la población, o por lo menos así fueron interpretadas. El Centro Democrático sacó en campaña presidencial un aviso que decía mayores salarios, menores impuestos. Independientemente de que esto sea viable o no, es un hecho político. Y quien formula la idea, que es la cabeza del Centro Democrático, pues ya, independientemente de que la iniciativa pase en el Congreso, de que sea ajustada a la legalidad o no, pues va a quedar como formulada una bandera que implicó una apuesta por los trabajadores y por subirles el salario. Es muy difícil que alguien cuestione una medida de este tipo, y mucho menos la gente que no tiene la comprensión de los procesos técnicos que implica subir el salario mínimo. Más allá de si es viable o no, la bandera política del salario se la quita en este momento el Centro Democrático a los sindicatos. Larisa, ¿cuál es la realidad política que viene para este proyecto? Porque también pues uno de los temas que surgen dudas frente a esto es que pues habría un tiempo de acá a diciembre para tramitar esta ley en el Congreso, pero a su vez pues ya se juntaría con el momento en que el gobierno tiene que llamar a concertación al salario mínimo. ¿Usted ve posible que para antes de esa fecha el Congreso, con la bancada y con las fuerzas como se tiene el uribismo hoy, pueda sacar adelante esta propuesta? Pues es muy complejo, pero considerando que el Centro Democrático tiene como presidente del Senado Ernesto Macías, y que de alguna manera Macías no da ni un solo paso sin preguntárselo al expresidente Uribe, pues lo más probable es que el trámite de esta iniciativa se agende con mucha prontitud. Y pues si pasa o no pasa, será otra medición de fuerzas para el Centro Democrático, que en este momento no es la fuerza mayoritaria del Congreso. Pero ahí viene la complejidad política. Si los partidos independientes, la U, Cambio Radical, los liberales y la oposición se oponen a esta iniciativa, pues van a tener que asumir costos de impopularidad muy altos. Entonces, el trámite tiene esa doble condición: negarlo es impopular, aceptarlo puede ser irresponsable, pero seguramente se agendará de una manera muy rápida por parte del presidente del Senado. Si esta ley se concreta antes de diciembre, Edilma, ¿cuál sería el impacto que tendría en esa negociación que viene para el salario mínimo del año entrante? Porque podría ser que se gane ahora mucho y luego en diciembre pues no se gane lo suficiente, o lo que esperan los sindicatos, con el argumento de que ya hubo un aumento extraordinario. Sí, yo creo que eso pone la vara muy alta pues para la siguiente negociación, porque además de subir la base, hace que entonces pues los sindicatos se empoderen mucho más y digan que tienen razón en eso de que el salario mínimo y pues los salarios en Colombia están muy bajos. Entonces eso puede de alguna manera meterle ruido a la negociación y a la concertación. Pero además es que un tema súper importante es que si se aprueba esta y además se aprueba el alza salarial, porque dice el expresidente Uribe que esta es una iniciativa independiente de lo que va a ser la siguiente negociación del salario mínimo del 2019, entonces eso va a subir mucho la base del salario mínimo, pero atada al salario mínimo hay otros cálculos que se hacen, por ejemplo, los costos notariales, por ejemplo, el SOAT, por ejemplo, hay muchos otros costos que se calculan en el país con base en el salario mínimo, en el aumento del salario mínimo. Entonces eso puede tener un impacto pues tanto para la negociación salarial como pues para los costos de los colombianos a partir del próximo año también. Larisa, usted tocaba ahora un punto importante y es la forma como el uribismo ha ganado o ha perdido pues terreno en el Congreso. Lo que veíamos usualmente es que los gobiernos en sus primeros meses gozaban de una enorme luna de miel, y lo que demostró la elección de Contralor es que el uribismo no comenzó con ese privilegio. Con esta propuesta tan popular, ¿cómo cree que se podrían alinear tanto los partidos políticos de oposición como los partidos que están hoy alineados con el gobierno? No, veo difícil que los partidos de la oposición se alineen a esta iniciativa. Primero, pues porque viene de un actor político que está en el corazón de la polarización, que está en el centro de la polarización, que es el expresidente Álvaro Uribe. Segundo, porque no es tan fácil que los partidos de izquierda y alternativos se dejen robar esas banderas de las luchas salariales y sindicales. Creo que no se la van a dejar robar. Y los sectores que son independientes, Cambio Radical, la U,
pues me imagino que tratarán de evidenciar, como ya empezaron a anunciar, un ejercicio de responsabilidad política, sobre todo en el caso de Cambio Radical, que ha sido un partido que se ha destacado mucho por la rigurosidad de sus propuestas y que en esta nueva etapa del Congreso intenta reivindicar esa seriedad que ha tenido en planteamientos como la reforma tributaria, las leyes anticorrupción y otras iniciativas que han sido muy estudiadas y muy elaboradas. Yo no creo que sea un trámite fácil en el legislativo. Edilma, ¿cómo va a chocar esta propuesta con las iniciativas de reforma tributaria que va a presentar el gobierno y la que ya cursa, presentada pues por el Cambio Radical y liderada por Germán Vargas Lleras? De alguna manera la propuesta que hace Uribe hoy es justamente como lo que ellos traían de campaña, que es bajarle a las empresas los impuestos y subir los salarios. Pero eso tendría, pues, todo este tipo de cuentas no debería tener suma cero, y lo que se ve es que la bajada de los impuestos puede que beneficie a las empresas, pero si al mismo tiempo las empresas tienen que salir a aumentar sus salarios y sus costos laborales, pues eso en últimas va a tener también un impacto. Y frente al tema de la reforma tributaria, la verdad, Cristina, es que el ministro ha dado unos anuncios. Cambio Radical ya radicó la semana pasada su proyecto. Apenas va a arrancar, pues la discusión tiene que arrancar cuando el gobierno presente su proyecto de reforma tributaria, que todavía está demorado, aunque habían dicho pues durante la campaña que el 8 de agosto se iba a radicar. La verdad es que por ahí hasta mediados de septiembre, finales de septiembre, ya va a estar listo el proyecto de reforma tributaria, y lo cierto es que todavía están haciendo las cuentas en el gobierno de qué tanto más se puede bajar el impuesto a las empresas, porque acuérdese usted que en el 2016 ya se habían bajado, pues ya se había propuesto reducir la tarifa de renta para las empresas, y pues ellos tendrán que ver ahora qué margen tienen de seguir bajando, pero sobre todo de ver cómo se compensa esa baja en los impuestos a los empresarios, ¿sí? Porque con personas naturales, con los impuestos que pagan las personas naturales, yo creo que es muy difícil que se compense eso. Entonces tienen que buscar, porque la situación fiscal está muy apretada. El gobierno el año entrante va a tener que hacer muchas rebajas, de recortar costos, pero igual pues aumentar mucho más los ingresos, y ese balance es lo que ellos todavía tienen que ver cómo lo van a hacer. Larisa, y para finalizar este podcast, ¿qué cree que venga en los próximos días de discusión sobre este proyecto? No, creo, como lo dije, que va a ser agendado con prontitud y que pues abrirá un gran debate político, porque como lo plantea Edilma, que me parece muy interesante, no es necesariamente una política que genere un consenso social. Es decir, puede caer muy bien en algunos sectores, en los sectores que se ganan el salario mínimo, que es un porcentaje de la población que no sé cuál será, Edilma. Muy alto. Las cuentas son que 1.700.000 colombianos se ganan el salario mínimo, pero pues más del 80% de los colombianos ganan menos de 2.5 millones de pesos, entonces caerá bien entre esa población, pero digamos no es una propuesta que necesariamente caiga bien en el empresariado, que es un sector en el cual el presidente Iván Duque ha tratado de tener un apoyo muy concreto. Seguramente la decisión del presidente Iván Duque va a ser, al igual que lo hizo en el ejercicio del Contralor y en las mesas directivas del Congreso, decir que el legislativo tiene derecho a tener sus iniciativas y que no se va a inmiscuir como gobierno en procesos que se adelantan desde el Congreso, pero en algún momento también se necesitará saber la posición del gobierno frente al tema, y no es claro pues que los sectores del gobierno, incluso gente del gabinete que viene de ese sector empresarial, vaya a estar de acuerdo con esa iniciativa. Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron hoy en este podcast. Recuerden que lo pueden descargar, compartir y que nos volverán a escuchar en vivo mañana a partir de las 5:30 de la tarde en un nuevo episodio del Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.